¿Quién es Jesús? Hola, hola, ¿me escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Hablo, ok. A ver, ¿quién es Jesús? Nos hemos preguntado, nos preguntamos eso todos los días. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para tu vida? Esa es la respuesta que el creyente puede dar, que el creyente tiene que dar. Al responder esta pregunta, ¿quién es Jesús?, hay un tremendo poder de Dios que se revela cuando confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es aquel que solamente nos puede sacar del pecado, de la separación, y es aquel que tiene todo el poder y la autoridad para destruir la fuerza de Satanás, la fuerza de las tinieblas. La Biblia contiene el problema y contiene la respuesta. Cuando nosotros entendemos la Biblia con el Evangelio, que es el problema y la respuesta, entonces nuestra vida de fe comienza a ser guiada realmente por el Espíritu Santo. Porque vamos conectando todo lo que nos pasa al problema. Y al mismo tiempo podemos tener victoria porque tenemos la respuesta, la cual es Cristo Jesús. El año pasado, los días viernes nos reuníamos en una escuela, en una universidad, con unos remanentes de Colombia y de México. Y desde la primera vez que nos reunimos, fuimos planteando esta pregunta: ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y a raíz de eso, las obras se comenzaron a levantar en la vida de los chicos que estaban estudiando. Algunos, las evidencias llegaban más rápido que otros. Otros, ha demorado mucho tiempo. Algunos han visto sus evidencias y sus respuestas cuando han regresado recién a sus países. Otros empezaron a vivir sus evidencias del Evangelio estando aquí en Corea. Pero lo interesante de esto y profundo que es el Evangelio es que como Dios tiene un horario específico para cada uno, el Evangelio se da en la vida de la persona que puede responder quién es Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Y digo esto porque fue lo que Moisés entendió, fue lo que Moisés registró en Génesis capítulo 3. Si recordamos, Moisés escribe el Pentateuco y Moisés registra el Génesis 3 del 1 al 20, el problema fundamental del hombre. Pero al mismo tiempo él registra Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y también digo esto porque en la reunión de los chicos, y algunas veces un remanente de Colombia vino a la iglesia, este remanente esta tarde me ha mandado un link de internet, en el que le han hecho una pequeña entrevista en un diario. Ellos llegaron a través de un programa de estudio de una escuela, y ahora él es instructor de otros chicos que están empezando a estudiar la carrera que él estudia. Entonces me envía este link y me dice: mira, pastor, lo que me han hecho. Y yo abro, ¿no? Y sale su foto ahí en primera plana con su nombre, y él explicando y diciendo lo importante que fue su experiencia en Corea. Y me dice: gloria a Dios por eso. Entonces yo al ver eso y al leer eso y al escuchar además la palabra el día de hoy, cuánto agradecimiento podemos tener a Dios cuando vemos realmente cómo el Señor va obrando a través de los remanentes, que aunque sea un poquito nos sujetamos a esa pregunta y a esa respuesta de que Jesús es el Cristo, cómo el Señor va llevándolos a ellos, cómo el Señor va levantando a los remanentes en su horario y en su tiempo, cómo el Señor va mostrando esas evidencias completas, perfectas, que es Cristo Jesús, el Evangelio. Entonces yo me pongo a orar y digo: Señor, gracias, porque son evidencias que de repente para muchos no tiene importancia, pero para nosotros sí tiene importancia, porque fue en ese momento preciso, en ese horario perfecto, que Dios nos dio la bendición del encuentro para poder compartirle a ellos, para poder proclamar el Evangelio, que es tan simple, pero que muchas veces nosotros los seres humanos lo hacemos tan complicado. Tan complicado. La Biblia es explicar un problema y explicar una respuesta, que es Jesucristo. Es el Evangelio. Y a partir de ahí, todo lo que el Señor vaya a hacer es en el tiempo y el horario de Dios. Nada más.
Eso es lo grandioso del Evangelio, entender que el hombre no puede hacer el camino para llegar a Dios solo, que el hombre no puede resolver el pecado fundamental solo, que el hombre no puede resolver ni quebrantar las obras de Satanás solo. Es a través de solo Jesucristo quien es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Es a través de solo Jesucristo que nos libramos de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Es a través de solo Jesucristo que tenemos la autoridad para vencer todas las obras del diablo. ¿Ustedes creen que el diablo le tiene miedo a la oración? El diablo no le tiene miedo a la oración. A la oración que no contiene evangelio. El diablo le tiene miedo realmente al nombre de Jesucristo. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso cuando en otras religiones se centran a orar, el diablo no hace nada. No huye de ahí porque están orando, sí, espiritualmente se llenan de cosas, de espíritus. Pero el diablo está ahí, sentado ahí. Pero cuando una iglesia se centra a orar y proclama y ora en el nombre de Jesucristo, el diablo huye de ahí. El creyente que tiene a Jesús como el Cristo en su corazón, el diablo huye de esa vida. No puede tocar esa vida Satanás. No puede hacer perecer esa vida Satanás. ¿Por qué? Porque es la respuesta. Es Génesis 3:15 lo que Moisés registró. Dios quería llevar al pueblo de Israel a Canaán. Y como era un deseo de Dios, tenía que pasar. Porque era el deseo de Dios. Nadie podía parar eso. Ni Faraón, ni el Mar Rojo podía parar que el pueblo de Israel pase a Canaán. Ni el desierto. No podía parar eso, porque era el deseo de Dios que pase. Pero el problema no es el Evangelio. El problema somos nosotros muchas veces, que no entendemos el Evangelio, que no realizamos el Evangelio, que no podemos darnos cuenta de que cuando nosotros hemos recibido la salvación a través de Jesucristo, todos nuestros problemas ya se resolvieron. Toda la oscuridad se quebranta. Todo nuestro destino cambia. Nuestro pecado fundamental se resuelve. Ya no estamos más separados de Dios. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nuestra vida. Cuando nosotros entendemos y vamos realizando esto, entonces se establece el reino de Dios en nuestra vida. El reino de Dios. Como el mensaje, ¿no?, de las personas que se entregaron o que escogieron la muerte por el Evangelio, el caso de Esteban. Esteban escogió morir para que el Evangelio sea proclamado a las naciones. Y a raíz de esa muerte es que empieza el evangelismo, la misión mundial con la iglesia de Antioquía. O como los hombres, discípulos de Hechos 1:14, fueron hombres que decidieron la crisis antes que buscar algo más grande que ello. Y en la crisis empezaron a orar con el nombre de Jesucristo. Y las puertas del evangelismo se abrieron. Entonces cuando nosotros vemos la historia del mundo y vemos nuestra vida, y cuando vemos aquellas evidencias como los remanentes que están saliendo, que están llegando a puestos donde realmente solamente su trabajo diligente como profesionales y la oración los puede llevar como evidencias, nos damos cuenta de que hay algo preparado para nuestra vida. Dios tiene preparado respuestas de antemano para nuestra vida. El problema es, repito, somos nosotros. Nosotros que no oramos correctamente con el contenido del Evangelio. El problema somos nosotros que no podemos muchas veces reunirnos y quebrantar las fuerzas de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. El problema somos nosotros que muchas veces de repente buscamos posición o buscamos cosas distintas al Evangelio y no realmente damos nuestra vida en la crisis o en el problema o al punto de la muerte por el Evangelio. Entonces, hoy nosotros tenemos que ver cómo Moisés, que además, que como es una ironía, ¿no? Para José, su madre, en el plan de Dios, muere muy temprano. Para José, ¿no? Veíamos la semana pasada. Es una ironía sana. Y para Moisés, su madre, a causa de la matanza de los niños, lo deja en una canasta en el río. Pero lo recoge la hija de Faraón y
llama a su madre para que amamante al niño. La misma madre amamanta al niño sin saberlo en el palacio que ella era su madre. Y en ese tiempo pudo la madre de Moisés hablarle del Evangelio, compartirle, traspasarle el pacto, porque Moisés era un hebreo. Entonces es importante que en ese tiempo nosotros podamos ver que cuando ganamos la salvación, nuestra vida está 100% respaldada por Dios. Entonces Dios tiene completa responsabilidad de tu vida. No hay nada que a Dios se le haya olvidado para nuestra vida. No hay nada. Él tiene 100% completa responsabilidad de nuestra vida. Esa es la bendición de Manuel. Entonces, como Él tiene responsabilidad completamente de nuestra vida, nos tiene que proteger en el peligro. Nos tiene que dar respuesta al momento de la oración. Para eso nosotros creemos en la palabra de Dios. ¿Creemos en la palabra de Dios o no? Amén. Creemos en la palabra de Dios. Entonces, como la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos ángeles que nos respaldan donde quiera que vayamos, Hebreos 1:14, entonces tengo que yo tener esa seguridad de que cuando yo camino, cuando yo voy, cuando tengo dificultades, cuando estoy bien, cuando estoy más o menos, los ángeles del Señor completamente están conmigo todos los días. Completamente están obrando, como en Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cómo podemos llamar esa zarza en este tiempo, en esta época, en nuestro tiempo? Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es como esa zarza ardiente en nuestra vida que nunca se apaga. Nosotros a veces pensamos que se apaga, pero nunca se apaga. La luz de Cristo nunca deja de brillar en nuestra vida. Cristo está siempre con nosotros las 24 horas. El reino de Dios está con nosotros las 24 horas. Entonces, como el reino de Dios está con nosotros las 24 horas, somos personas que podemos comunicarnos con Dios las 24 horas. Y para comunicarse con Dios necesitamos el nombre de Jesucristo. Juan 14:14. Porque es ahí donde el Señor nos escucha. Aunque no pase nada, aparentemente, aunque demore mucho tiempo, aparentemente, aunque sea rápido, aparentemente, toda la gloria es para Dios cuando pasa. No es mi gloria, no es tu gloria, no es la gloria de la iglesia, no es la gloria del creyente. Esteban, no se glorificó. ¿Qué dijo Felipe? Veo al Padre sentado a la diestra, a Jesús sentado a la diestra del Padre. Felipe glorificó a Dios, a Jesucristo, al Señor. Incluso en la muerte, al borde y durmiendo, como dice la Escritura, Esteban glorificó al Señor. Y lo bonito de esto es que el Señor nos enseña que no es la posición, porque Esteban no tenía una gran posición en la iglesia. Él era un diácono de la iglesia, una persona llena de fe, dice la Escritura, llena de la palabra, dice la Escritura. Entonces, si un niño lleno del Espíritu de Dios, lleno de fe, se para aquí y proclama a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nosotros vamos a recibir la gracia de Dios a través de ese niño, o a través de esa niña, o a través de una persona joven, o a través de un ancianito. Que venga un ancianito así que ya no puede ni caminar con su bastoncito, que venga aquí, que se pare aquí y diga: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión nos va a llenar de gracia. Porque el Señor no está respaldando a la persona. El Señor no respalda a la persona. El Señor está respaldando el Evangelio que está en ti, en tu corazón. Eso es lo que respalda a Dios. Eso es lo que respaldó Dios en Moisés. Cuando Moisés entendió el pacto de la sangre, la Pascua. La Pascua significa que la salvación, el Cordero de Dios, la sangre del Cordero. Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Él nos dio la salvación. Entonces el Señor va a darte 100% el soporte a esa confesión, al Espíritu Santo que está en ti, al Espíritu Santo en la persona que está proclamando el Evangelio, al Espíritu Santo que va a obrar en un ministerio, en una iglesia que tiene esa confesión. Entonces, cuando nosotros vemos eso,
no nos queda más remedio que decir, wow, Señor, gracias. Gracias porque fue por tu gracia que yo soy salvo. Gracias porque no tengo que esperar 40 años en el desierto de Madián. Gracias porque no tengo que llegar a los 80 años como Moisés. Claro, en esa época se vivía un poco más, ¿no? Un poco más de 120 años. Gracias porque estoy entendiendo ahora por tu gracia, a esta edad, en este tiempo, puedo traspasarle esto a mis hijos, a mis hijas. Algo tan sencillo. Esta respuesta absoluta de que Jesús es el Cristo, la solución del pecado, de separación, y tiene autoridad sobre Satanás. Y a raíz de esa confesión, todas las obras, innumerables bendiciones van a llegar a nuestra vida, como Moisés disfrutó. Entonces, en esta época, a nosotros nos toca, pues, restaurar, ¿no?, el poder de Dios a través del Evangelio. Porque venimos de unos países donde hay mucha idolatría, donde hay mucha religión, donde se confunde la religión con la vida cristiana, se confunde no se puede responder concretamente quién es Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. La palabra se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengas vida en su nombre. Juan 20:31. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Primera de Juan 5, del 11 al 13. La seguridad de salvación. Entonces, toda esa respuesta que nosotros tenemos en el nombre de Jesucristo es para que cuando tengamos una dificultad o para cuando estemos en un momento clave en nuestra vida, podamos conectar con Dios a través del nombre de Jesucristo. Una persona llena de fe es una persona que puede mover una montaña, y la montaña se mueve al nombre de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Una persona llena de fe es una persona que puede abrir un mar, y ese mar se abre a la presencia de Jehová, Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo. Una persona de fe puede quebrantar unos tremendos muros de Jericó, porque esos muros de Jericó se quebrantan en la oración a través del pacto, del arca del pacto que representa aquí, representa a Jesucristo. Entonces, hoy en día la iglesia se ha transformado en un show. Mucha gente va a la iglesia, para recibir un milagro. Va a la iglesia porque dicen que cuando adoran sienten en su estómago, en su corazón cositas, sienten la presencia de Dios. Y no digo que esté mal eso, pero realmente cuando nosotros vemos la iglesia de los primeros cristianos, las obras que se levantaron a partir de Hechos 1 hacia adelante fueron sola y exclusivamente porque se proclamó a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y cuando Moisés dice a los ancianos y al pueblo de Israel y a Faraón que van a salir a hacer Éxodo 3:18, es que aparece la bendición de poder salir de Egipto. Entonces, los israelitas no salieron libres de Egipto porque cruzaron el Mar Rojo. No fue por eso. Los israelitas no salieron de Egipto por las 10 plagas. No fue por eso. Los israelitas salieron de Egipto por la sangre del Cordero, la Pascua, la salvación. Éxodo 3:18. Por esa razón salieron de Egipto. Tú y yo somos libres de nuestro pecado fundamental, no porque seamos bonitos, no porque seamos feos, no porque seamos secos o por carismáticos, no porque seamos buenos papás o malos papás, no porque seamos buenos hijos o malos hijos, no porque seamos peruano, brasilero, venezolano, español o de lo que sea, no por eso. Salimos de nuestro pecado fundamental porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y eso nos hace uno a nosotros. Entonces cuando vamos entendiendo eso, vamos a ver que Dios tiene respuestas preparadas en nuestra vida sin que nosotros la pidamos. Sin que gastemos tiempo en vigilias diciéndole, Señor, necesitamos esto. ¿Por qué? Porque ya Dios preparó el camino para que nosotros podamos recibir la bendición. Ya Dios preparó la forma de cómo nosotros podemos recibir la bendición. Y eso está pues en entender lo que es la Pascua. La Pascua. El Passover, ¿no? En inglés. La Pascua es la sangre del Cordero, lo que nos hace libres del poder de ¿quién? De Satanás. De Satanás. Del pecado. De las maldiciones. El pecado fundamental está resuelto. No aplicamos para tener maldiciones en nuestra vida. Tenemos una autoridad tremenda sobre las fuerzas de la oscuridad.
Satanás no puede jugar con nosotros. O bueno, de repente puede jugar, pero nosotros tenemos la autoridad, esa sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por Él, nos hace libres completamente de ese poder de oscuridad. Cuando entendemos la Pascua, entonces es cuando puedo dar el culto a Dios correctamente. Porque vengo a darle culto a Dios entendiendo mi salvación, entendiendo por quién soy salvo, para qué soy salvo, entendiendo de que cuando yo doy el culto a Dios los domingos, puedo tener miles de problemas en la semana, puedo tener miles de problemas financieros, económicos, o mi vida puede estar calmada, o no puede haber nada, simplemente estoy recibiendo mucha bendición. El día que vengo a dar el culto a Dios es para restaurar la Pascua, para restaurar ese poder que vence a Satanás en el nombre de Jesucristo. Amén. Para recordarme a mí mismo que fue por Jesucristo que yo resolví mi pecado fundamental. Para recordarme a mí mismo que ya no tengo maldición, que tengo bendición. Es el culto a Dios. Es la Pascua. Por eso nos reunimos una vez a la semana. Para recordarnos a nosotros mismos y presentarnos nosotros mismos como sacrificio a Dios. Señor, estoy aquí para escuchar tu palabra, agradecerte por el poder a través de Jesucristo que quebrantaste todo a Satanás en mi vida. Para agradecerte que mi pecado fundamental fue resuelto a través de Jesucristo. Para agradecerte que no tengo maldiciones, que los problemas que tengo, de repente problemas interpersonales, o problemas con mis hijos, o problemas por aquí, por allá, son problemas momentáneos, que van a pasar, que no se van a quedar ahí. Hemos pasado de maldición a bendición. Vengo al culto para entender lo que significa el Pentecostés. El Pentecostés, que viene de Penta, ¿no? 50 días después, es la obra del Espíritu Santo en mi vida, en tu vida. Es la obra del Espíritu Santo que se va a llevar a cabo, no de acuerdo ni a mi plan, ni a tu plan, sino de acuerdo al plan de Dios. Por ejemplo, este remanente que yo les cuento, probablemente él ha sido muy diligente profesionalmente cuando ha llegado. Ha trabajado muy bien. Yo lo conocí aquí, lo visité una vez en su taller, él hizo electrónica aquí. Era muy dedicado, muy profesional. Y probablemente él nunca tuvo ese motivo de ser alguien allá. Pero como era muy diligente y muy aplicado, pues el Pentecostés, la obra del Espíritu Santo, la bendición de Dios, porque es un remanente, lo lleva a ese lugar porque tiene el Señor que dar evidencia de que hay un hijo de Dios que puede ser instructor en esa escuela de otros chicos que empiezan. Es la obra que ni tú y yo conocemos de qué forma va a pasar. Solamente Dios sabe de qué manera va a pasar. Los israelitas no tenían ni idea cómo el Mar Rojo se iba a abrir, pero se abrió. Los apóstoles cuando oraron en Hechos 1:14 no tenían ni idea cómo el Señor iba a expandir el Evangelio a 15 naciones. Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo llenó ese lugar como fue y como viento y empezaron a dar otras lenguas. ¿Para qué? Para que el Evangelio sea proclamado. Yo siempre le digo a los chicos, yo no sé con quién estoy hablando. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el Pentecostés, va a llevar aquí a muchos jóvenes a posiciones importantes, hermanos que van a predicar la palabra, hermanos que van a estar en posiciones altas, de repente, gubernamentales, públicas, empresariales. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces vengo al culto a llenarme de ese poder del Espíritu Santo, un poder que trasciende la oscuridad, un poder que trasciende mi poder, un poder que trasciende mi estándar. Es el poder del Evangelio, es el poder del nombre de Jesucristo. Con ese poder oro por mi familia, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por los remanentes, porque es ese poder del Espíritu Santo que va a cambiar la cultura, que va a cambiar la economía para dar una economía de la luz, que puede sanar una enfermedad cuando se restaura el problema fundamental de Génesis 3. Entonces, el Pentecostés es la obra del Espíritu Santo. Y no solamente entender cuando doy el culto la Pascua, que es la salvación, libre de Satanás, del pecado y las maldiciones, el Pentecostés, que es la obra del Espíritu Santo que va a orar a través de mi vida, sino entender la fiesta de la cosecha. ¿Qué es la fiesta de la cosecha? Es el trasfondo celestial que tengo en mi vida, que no va a cambiar. Soy un ciudadano de los cielos. A donde yo voy se establece el reino de Dios. No estoy solo, tengo los ángeles a mi alrededor. Tengo los ángeles a mi alrededor. Entonces son tres cosas importantes que cuando damos el culto tenemos que entender. Moisés entendió eso. Así como él registra el problema y sabe el problema, registra. El éxito del creyente está cuando entiende la Pascua, la salvación, cuando entiende el Pentecostés, la obra del Espíritu Santo,
cuando entiende la cosecha, el trasfondo celestial que hay en mi vida. Al ganar la salvación, todos los problemas se quebrantan, para que Jesús sea mi Cristo, tu Cristo, nuestro Cristo. Entonces, en ese momento, vamos a poder disfrutar de la respuesta verdadera. ¿Cuál es la respuesta verdadera? Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Por qué tenía que Israel ir a Canaán de Egipto? ¿Por qué Israel tenía que salir de Egipto libre, pasar el Mar Rojo, pasar el desierto? ¿Por qué Canaán? Porque a Dios se le ocurrió un día, Dios estaba jugando PlayStation y dijo, bueno, voy a llevar al pueblo de Israel a Canaán porque se me antojó, porque voy a llevarlo ya. ¿Por qué Dios lleva al pueblo de Israel a Egipto? ¿Por qué? Porque hay una promesa. Porque en Canaán es la tierra de donde vendría ¿quién? El Mesías, Cristo. Entonces, Dios tiene un plan con nuestra vida. ¿Por qué estoy en Corea? ¿Por qué estoy donde estoy? A los remanentes que nos escuchan. Dios sacó de Israel, de Egipto, a Canaán. ¿Por qué? Porque era la tierra donde el Mesías llegaría. Cristo. Cristo. Cuando miramos todo con el pacto, nos damos cuenta de que cuando nos sujetamos al pacto, todas las bendiciones llegan a nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer la evangelización. Para hacer la evangelización. José no buscó ser gobernador. Dios lo puso de gobernador. ¿Para qué? Para hacer la evangelización. Moisés tampoco oró por ser el líder, el mejor líder del Éxodo para sacar a Egipto. Dios lo puso ahí por su preparación. Moisés pasó 40 años en el palacio de Faraón. Podemos decir que Moisés estudió en Harvard en esta época, ¿no? En el palacio de Faraón. Aprendió matemáticas, aprendió astronomía, aprendió literatura, aprendió filosofía, aprendió de todo en esa preparación. Y no solamente eso, sino que él sabía y conocía Egipto y conocía a los israelitas también. Entonces, después de 40 años, Moisés no entendió, quiso hacerlo a su fuerza, a su manera, mató a un egipcio por no entender y huyó 40 años a Madián, y en Madián fue donde él entendió realmente a través de Jetro, ¿no? Su suegro. Y cuando él entendió el sacrificio de la sangre, que es la Pascua, Dios comenzó a hacer lo que tenía que hacer con él. Y a pesar que dice la Escritura que Moisés no podía hablar bien y tenía miedo de ir, Dios le dijo, anda, tú no lo vas a hacer, le dijo, yo lo voy a hacer. Y hoy Dios nos quiere decir a nosotros, tú no lo vas a hacer. Dios me dice a mí, tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo en el nombre de Jesucristo, dice el Señor. Por eso cuando nosotros veamos que pasan cosas en nuestra vida, cosas buenas en nuestra vida, y que Dios nos usa para bendecir a otras personas, para que las obras se levanten, para no perder la humildad, recordemos la Pascua. No soy yo, es el poder de Dios que quebranta a Satanás, que quebranta la maldición, que quebranta el pecado. No soy yo, es el Pentecostés, es el poder del Espíritu Santo. No soy yo, es la cosecha, es el trasfondo celestial en mi vida. Que Dios usa a través de tu talento, es el medio. Tu profesión es el medio. Y eso nos va a dar humildad frente a las personas. Y realmente las personas van a ver que el reino de Dios es en nosotros. Y van a decir como José, este tiene un espíritu diferente. Porque nuestro misterio, ¿qué cosa es? Es la Pascua. Es el Pentecostés. Es la cosecha. Si juntamos los tres en este tiempo, es que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, la solución a todos los problemas. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos un hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Dios usó un viejo como Moisés? ¿Por qué Dios usó un viejo como Moisés? ¿Por qué Dios no lo mató a Moisés? Porque Dios quiso matar a Moisés. Lo quiso matar en un momento determinado. ¿Por qué no lo mató? ¿O por qué usó un viejito, ¿no? Como Moisés? ¿Por qué no usó un egipcio, ¿no? ¿Por qué no usó un hombre más joven? Más no sé. La respuesta es simple, ¿no? Porque significa que toda la responsabilidad de nuestra vida está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Así que hoy vivamos con esta bendición en nuestra vida. Toda la responsabilidad de nuestra vida está en tus manos, Señor. Solamente disfrutemos de la Pascua, disfrutemos de Pentecostés, disfrutemos de la cosecha, en el nombre de Jesucristo. Y las obras completamente avanzarán en nuestra vida. Así que podemos confesar, ¿no? Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Salmo 23:1.
Entonces esta semana recordar eso. Y todas las semanas cuando vengamos a la iglesia, esta respuesta grandiosa. Las 3 fiestas es Cristo. Las 3 fiestas, Pascua, Pentecostés, la cosecha, es Cristo. Cuando vengo a dar el culto, recordar, vengo por ese Passover, por esa Pascua. Ese poder que da Dios a través de Jesucristo para hacerme libre del poder de Satanás, del pecado y las maldiciones. Vengo a recordar eso al dar el culto a Dios. Agradecerle a Dios por eso. Vengo para que el Espíritu Santo, el Pentecostés, obre en mi vida de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Vengo a dar el agradecimiento por la cosecha porque tengo el trasfondo celestial. Solamente agarrando estas 3 cosas simples que entendió Moisés y que explica a través del libro de Éxodo, van a ver que a partir de ahora en adelante nuestra vida, tu vida, mi vida, incluso nuestro ministerio puede llegar a ser muy diferente de lo que es ahora. La vida familiar, nuestro país puede cambiar, nuestros países hispanohablantes pueden cambiar, los remanentes se pueden levantar cuando venimos a dar el culto entendiendo esas 3 fiestas importantes, que en resumen es proclamar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento representa solo a Jesucristo. He orado mucho para poder explicar esto de una manera muy sencilla, y siento en mi corazón que el Señor lo está logrando, que no soy yo, es el Señor quien lo está logrando. Así que recordemos eso, y van a ver que en la semana, recuerden, la Pascua es el poder, quebranté el poder de Satanás a través de Jesucristo. Todas las maldiciones son echadas fuera de mi vida. Todo el pecado no está en mi vida. El Pentecostés, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, obra de acuerdo a tu plan y a tu voluntad. La cosecha, Señor, a donde voy, está el trasfondo celestial conmigo, la bendición de Manuel. Los 3 juntos, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gran respuesta, Israel salió de Egipto a Canaán porque era el lugar donde tenía que venir el Mesías. La respuesta a los discípulos, Josué y Caleb, la continuación del Evangelio, para que el Evangelio continúe yendo a Canaán, para que hasta este tiempo nosotros podamos disfrutarlo de la misma forma. Así que sea una semana de gran bendición y sobre todo tener esa llenura de fe que el Señor está en nuestra vida. Las 24 horas tenemos la bendición de Manuel para quebrantar toda la fuerza de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu gracia, por, Señor, ayudarnos a través de tu gracia a entender estas 3 fiestas que son la Pascua, el Pentecostés y la cosecha. Señor, permítenos ir profundizando poco a poco en esto para entender lo que es la salvación, para entender lo que es la llenura del Espíritu Santo, para seguir entendiendo y realizando el trasfondo celestial de nuestra vida. Señor, obra sobre tus remanentes, sobre tus hijos e hijas, Señor, aquí presentes y en todo el mundo donde nos escuchan, Señor. Padre Dios, Señor, quebrantamos la fuerza de las tinieblas y proclamamos a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.